Ustedes habrán bailado hasta el cansancio la canción Timbalero que cantan Héctor Lavoe y Willy Colón. Y dice, entren que caben 100, 50 parados, 50 de pie. Entren que caben 100. Pues eso es lo que quiso hacer Milei con la ley Ómnibus, es decir, un autobús donde podría caber todo. Y es que pretendía que se aprobaran 660 leyes de un plumazo, pasando por encima de la Constitución de Argentina. Es más, se puede decir que prácticamente era lo que pretendía, darle un golpe de Estado a la institucionalidad y a la Carta Magna que rige ese país. Si bien es cierto, este proyecto de ley fue aprobado de forma general por el Congreso, también es cierto que fue rechazada luego de ir a un proceso de votación y ahora Milei va a insistir de otra manera, tema por tema. Pero, ¿qué incluye este proyecto de ley? El texto pretende otorgarle superpoderes al Ejecutivo en 11 materias, algunas de ellas en lo económico y lo fiscal, en la seguridad de defensa, en hidrocarburos, entre otros. Analistas señalan que si llegaba a aprobarse la ley, sería un atentado a la democracia del país y sería una dictadura disfrazada. Lo más terrible es que mientras se daba el debate, la población era reprimida. La ley Ómnibus, golpe de Estado a la Constitución, fracaso de Milei. Pongamos el punto en la I. El pasado 27 de diciembre, el presidente argentino Javier Milei entregó un proyecto de ley al Congreso titulado Bases y Puntos para la Libertad de los Argentinos, mejor conocida como la Ley Ómnibus. Este proyecto quedaba conformado con 660 artículos, los cuales pretendían reformar la economía, la sociedad, la política y la cultura en Argentina. Esta propuesta de ley contempla la privatización de empresas estatales, la transformación del sistema electoral, la suspensión de la movilidad jubilatoria, la desprotección al derecho a manifestar, el permiso policial para usar armas de fuego sin mayor responsabilidad, la reforma al sistema educativo y la reforma de las leyes de hidrocarburos. Se mezclan muchísimos temas que podrían haberse debatido por separado, y si hubiera, en el caso de que hubiera necesidad y urgencia, solo sería económica, o sea, solo tocaría algunos temas y él está cambiando cosas o tocando consensos que tienen 40 o 50 años de antigüedad. A pesar de todos estos cambios radicales y negativos planteados en el proyecto de ley, el pasado martes 23 de enero, el gobierno de Milei contó con las firmas necesarias para ser sometida a discusión en el Congreso del país sudamericano. Las comisiones de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda, como de Asuntos Constitucionales, entre otras, tuvieron tensos debates donde se eliminó el capítulo fiscal y más de 100 artículos en general, al punto de quedar reducido el proyecto de ley a tan solo 382 artículos. Bueno, lo que sucedió el 6 de febrero en el Congreso de la Nación Argentina fue un traspié muy importante para el proyecto que viene a concentrar aún más la riqueza y
la propiedad de las fuerzas productivas en la Argentina y empobrecer a las mayorías. Es digamos, esa ley ómnibus que es semejante también al decreto de necesidad y urgencia, pero que pretendía revestirse de legalidad y de legitimidad, aprobándose en el Congreso de la Nación, es el programa completo, entero, de la clase dominante, de los grupos económicos más concentrados en la Argentina, en donde se reparten el país, se reparten los bienes naturales y sociales, con nombre y apellido para esos grandes grupos económicos y sus socios de capitales transnacionales. Y bueno, es tan desastrosa desde el punto de vista de los intereses, obviamente de los intereses populares, pero también de los intereses de la nación argentina en cualquiera de sus interpretaciones, aún de la más conservadora, que bueno, realmente se complicó la negociación que venía llevando a cabo el bloque minoritario de los diputados oficialistas, y necesitaban, por la minoría que tienen en el Congreso, necesitaban sí o sí de las alianzas que venían tejiendo, con las cuales venían dialogando, de la otra oposición de derecha que gobernó este país entre 2015 y 2019. Pero bueno, esas alianzas fueron mostrando sus problemáticas, fue todo un cachivache, decimos acá, un mamarracho, realmente muy desprolijo. Ya ni siquiera había dictamen, se estaba negociando sin un dictamen, todavía estaba escribiéndose porque no terminaban de negociar, y bueno, finalmente el 6 de febrero se les fueron cayendo tantos puntos que para el oficialismo eran centrales, que decidieron directamente que, bueno, ellos mismos dar marcha atrás. El pasado viernes 2 de febrero, la Cámara Baja del Congreso argentino aprobó 382 artículos del proyecto de ley ómnibus, luego de 3 días de debate para saber si era elevado al Senado. El pasado 6 de febrero, la Cámara de Diputados reenvió el proyecto de ley a la comisión y se levantó la sesión. Juan Manuel López, del partido Coalición Cívica, uno de los bloques que votó contra las facultades extraordinarias para el presidente Milei, anunció que esta vuelta de la ley ómnibus a la comisión es consecuencia del autoritarismo de la bancada oficialista, que no busca dialogar sino imponer. ¿Falta de experiencia o querían meter gato por liebre? El presidente argentino Javier Milei acusó a los gobernadores de las provincias por presuntamente traicionar a su proyecto de ley ómnibus, al anunciar en uno de sus comunicados oficiales que los gobernadores decidieron darle la espalda a los argentinos para proteger sus intereses e impedir que el gobierno nacional cuente con las herramientas para resolver los problemas estructurales de la Argentina. Al mismo tiempo, el legislador por el partido Unión por la Patria, Diego Giuliano, declaró: lo que hizo La Libertad Avanza con sus aliados fue colapsar la ley, la colapsaron. Hay que generar diálogo y sobre todo hay que hablar con los que tienen las consecuencias de las leyes. Con esto demostró que la ley debía ser discutida con el pueblo y no se hizo. Además, el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto opinó que Javier Milei mantiene una aptitud muy dura con todos los sectores. Además, señaló que el presidente cree que el consenso no sirve porque defiende el libro de liderazgo de Henry Kissinger, donde no se construye liderazgo con consenso. Por otro lado, el pasado miércoles 7 de febrero, el ministro del Interior, Guillermo Francos, señaló que el gobierno no ha resuelto si volverá a presentar el proyecto que incluye darle facultades extraordinarias al presidente para legislar sin pasar por la aprobación del Congreso. Hay un intento de retrotraernos en los derechos democráticos conquistados en la Argentina. Paradójicamente, tristemente, lamentablemente, esto se da justo en el marco en que se cumplen 40 años de esta democracia aún limitada, pero democracia al fin que supimos conseguir y construir las y los argentinos desde 1983,
en el marco del gobierno kirchnerista de Néstor y de Cristina, realmente se ensancharon muchísimo más los márgenes democráticos hacia una democracia también social, no solo económica, no solamente política, pero viene retrotrayéndose estas sendas democráticas, y lo que pretendía Milei era, con esto que acá ya usualmente llamamos el cuarto desembarco neoliberal, ¿no? Después el primero fue claramente el de Martínez de Hoz, el ministro de Economía de la última dictadura cívico-militar. El segundo fue el de Carlos Menem, continuado por De la Rúa y su superministro Cavallo, Domingo Cavallo. El tercero fue el de Macri, y este sería el cuarto intento de desembarco de las políticas neoliberales, pero cada vez más virulentas, cada vez más directas, cada vez más rápidas. Por lo tanto, lo que se quería aprobar es eso, lo que decíamos antes, ¿no? Un plan de gobierno que venía a traer la entrega total, realmente total del país, la destrucción, digamos, los pilares de ese plan, que todavía está en vigencia, no podemos cantar victoria, ¿no? Porque se fue derrotado el camino más legítimo y legal que intentaron a través del Congreso, pero van a seguir adelante con vía decretazos limpios, ¿no? Con decretos de necesidad y urgencia. De hecho, está vigente ese decreto de necesidad y urgencia enorme, que también es el mismo proyecto, el mismo programa, y justamente para eso querían las facultades extraordinarias. Entonces, digo, los pilares de ese megaproyecto es la destrucción del Estado en tanto arbitrio de los intereses de clase, de garantía de derechos, y en cambio redireccionarlo hacia un Estado gendarme de los intereses de los grandes grupos económicos, dejándoles vía libre para controlar y disciplinar al pueblo, a las clases trabajadoras, y generar las mejores condiciones posibles para los grandes grupos económicos y sus terminales y sus socios internacionales. Lo peor del caso es que los argentinos no conocen el contenido de la inmensa cantidad de normativas que se encuentran en el proyecto de ley Ómnibus y que afectaría los derechos individuales para siempre. Es decir, no solo plantea cambios económicos, sino sociales y políticos. Diputados alertaron que si el gobierno de Milei desea volver a presentar la ley Ómnibus para fijar la base fundamental de su plan neoliberal, deberá realizar el trámite parlamentario desde el comienzo. Lo que ocurrió en el Congreso fue reseñado por medios internacionales como un fracaso del presidente de Argentina, Javier Milei. ¿Y por qué? Porque demostró que el partido ultraderechista, La Libertad Avanza, no tiene suficiente músculo parlamentario. Además, analistas señalan que en vista de no conseguir apoyo en los artículos claves que daban paso a la privatización de las empresas públicas y las reformas a la ley de hidrocarburos y de sostenimiento de la deuda, no le quedó otro remedio que devolverlo nuevamente a la comisión, es decir, al principio. Según Ámbito, un medio especializado en economía, la no aprobación de estas leyes neoliberales ómnibus causaron la caída de los bonos de Argentina en Wall Street el pasado miércoles 7 de febrero. Un día después del rechazo al proyecto de ley Ómnibus, los bonos argentinos en dólares Global 2035 cayeron hasta un 3% y lo siguió el Global 2041 con una recesión de menos 2.8%. Entre las principales empresas afectadas
Por esta caída de bonos se encuentra la energética YPF con una caída de 7%, el Grupo Financiero Galicia con menos 6%, el Banco Macro y BBVA que obtuvieron una pérdida de menos 1.1%. Con la ley Omnibus, el Ejecutivo pretendía eliminar los artículos de la ley 27.612, aprobada en marzo del 2021, que apunta a limitar la capacidad de endeudamiento en moneda extranjera sin autorización parlamentaria para así emitir bonos en dólares al libre albedrío. Hemos decidido retirar el capítulo fiscal de la ley de bases, de manera de facilitar y acelerar su aprobación. Creemos que estamos garantizando el cumplimiento del déficit cero y estamos allanando el camino para que gobernadores, legisladores y demás puedan aprobar esta ley en el cortísimo plazo, lo más rápido posible. Por otro lado, el pasado 26 de enero, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, había anunciado la eliminación de todo el capítulo fiscal de la ley Omnibus. Sin embargo, el proyecto de ley mantuvo la propuesta de privatizar más de una docena de empresas estatales. Entre las entidades que se pretenden vender a capitales privados se encuentran las aerolíneas argentinas ARSAT, el Banco Nación, la empresa estatal Integración Energética Argentina S.A., como también las de fabricaciones militares, de corredores viales y de Administración General de Puertos. La privatización de empresas de áreas estratégicas como las que mencionaste es el corazón, en realidad, de esta ley Omnibus, para lo cual necesita todo lo demás, ¿no? Para poder avanzar. Pero en esto de volver al menemismo, que también el proyecto central, el corazón de aquel proyecto neoliberal fue la privatización de estas empresas, de estos bienes estratégicos, en el marco de la transición geopolítica global, en donde Milei vuelve a poner el país y la política exterior del país en línea con los intereses de los Estados Unidos, volviendo a lo que con el menemismo se llamó las relaciones carnales. Entonces, los grandes capitales necesitan también en la nueva reconfiguración de esta geopolítica de cuestiones que la Argentina tiene. Por ejemplo, el petróleo de Vaca Muerta es también desastroso porque es con fracking, ¿no? Es shale oil y shale gas, donde están las principales petroleras del mundo ya invirtiendo, pero que van ahora directamente, si Milei lograra privatizar la YPF, que es la empresa nacional, no es nacional, es privada, pero el Estado tiene 51% de las acciones, sería despejarle el campo para que las grandes petroleras, sobre todo las estadounidenses, puedan reasegurarse esa fuente de energía tan central en esta disputa geopolítica internacional. Bueno, Argentina es un país muy importante y en el marco incluso de un ciclo progresista que se desarrolla en otros países de nuestra América, tener este pie fuerte en un país, la tercera economía de nuestra región, es muy importante para los Estados Unidos, para los grandes grupos económicos, y Javier Milei es lo que todo el tiempo expresa, abrirles, regalarles todas esas áreas estratégicas en bandeja. Por supuesto que disfrazan eso en un sentido de que va a traer inversiones y más trabajo y progreso, y es todo lo contrario. Y ya los argentinos y las argentinas lo viven. A través del proyecto de ley Omnibus, Javier Milei plantea cambiar 44 artículos y derogar 14 de la ley vigente de hidrocarburos para así obligar a las empresas energéticas a no cumplir con el mercado interno y poder enfocarse en la exportación de los recursos fósiles. Además, esta reforma de ley de hidrocarburos pretendía fijar el comercio de esos recursos al libre mercado y no bajo administración del Ejecutivo, para que la empresa fijara el precio de los productos sin intervención estatal.
Por eso, en su artículo 3, declara la emergencia pública en materia económica, financiera, tarifaria y energética para sustentar la doctrina del shock en Argentina, la cual consiste en que los grandes capitales aprovechan los momentos de tragedia o desastre económico para proponer o imponer políticas que los beneficien. Los propios buitres. En el manejo de estas, bueno, sobre todo este enorme yacimiento Vaca Muerta, pero también otras fuentes de energía tan importantes que todavía sostiene el país. Y para eso esta ley ómnibus, pero también el DNU, el decreto de necesidad y urgencia, que está vigente y que la presidenta del Senado se niega a tratar en el Senado, y que si no logra sacarlo por estas vías, va a ir vía decretos, como lo hizo Menem en su momento con las reformas del Estado neoliberales. Lo que pretende es quitar la regulación del Estado sobre un área tan importante como la energética y la extracción de hidrocarburos. En ese sentido, lo que plantea es que el Estado deje de fijar el precio del combustible en el país, algo tan importante, que haya una paridad entre el precio internacional y el precio interno, cuando es una locura porque Argentina es un país productor de petróleo, por lo tanto no tiene por qué regirse por el precio internacional. Y por otro lado, también pasaría por encima de las cuotas que tienen que cumplir las empresas hidrocarburíferas de abastecer al mercado interno para luego poder exportar. Entonces también en ese sentido nuevamente es un retorno a las políticas entreguistas de Menem. Con el proyecto de ley ómnibus, Milei trató de reformar el artículo 34 de la ley del Código Penal, que establece en el artículo 344 el propósito de modificar los parámetros de la legítima defensa, donde se habilita la mano dura en las fuerzas de seguridad e incluso considerar eximir de culpa de cargos a los funcionarios. Pero al mismo tiempo aumenta las penas contra los manifestantes, dando respuesta a la petición de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que ha planteado impedir el derecho a la protesta. Pero esto no detiene al pueblo de Argentina, que no solamente salió a las calles a protestar en contra de la ley ómnibus o ley del autobús, sino que también se le vio festejando esa derrota. Con la libertad quieren vender todas las empresas del Estado. Con la libertad quieren regalar aerolíneas argentinas. Y con la libertad no quieren que suceda esto, porque si sucede esto nos quieren meter a todos presos. Así que no criminalicen la protesta, porque les va a costar en todo el mundo y les va a costar en Argentina. Sí, está lleno de cuestiones represivas, pero sobre todo muy rápidamente la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que sabemos que es la presidenta del PRO, del partido que gobernó la Argentina dentro de la alianza Juntos por el Cambio, con Macri como presidente entre 2015 y 2019. Patricia Bullrich, ese personaje que en su momento con Macri ya fue ministra de Seguridad y que antes había sido en otro gobierno neoliberal muy fracasado de la Rúa ministra de Trabajo. Esta señora enseguida implementó lo que llaman el protocolo antipiquetes, que es una batería de medidas que pretende impedir la manifestación popular. Regulando, exigiendo que se pida una serie de permisos, prohibiendo la ocupación de la calle, ¿sí? De las veredas, no sé cómo se dice por ahí en otro país, las veredas por donde se puede caminar y no la senda por donde circulan los autos, lo cual es imposible porque cualquier marcha, cualquier movilización, si es grande, y en Argentina son grandes las movilizaciones, es imposible no circular por donde circulan los carros, los vehículos. También se dieron cacerolazos contra las políticas de Milei, contra el decreto de necesidad y urgencia, y también otras movilizaciones de las organizaciones populares, de los movimientos sociales,
cotidianamente, y en todas empezó a poner en práctica este protocolo antipiquete, en la cual desembarcaron todo el tiempo en la calle distintas fuerzas de seguridad federales totalmente pertrechadas como para la guerra. En algunas ocasiones había más policías que ciudadanos y ciudadanas. También, pero bueno, muy rápidamente en estos 2 meses, sin embargo, hubo manifestaciones multitudinarias, por ejemplo, el 27 de diciembre, convocada por todas las centrales sindicales y de trabajadores de la economía popular en tribunales. Hubo un paro nacional contundente el 24 de enero con una movilización impresionante, y bueno, cuando la movilización es tan gigante, ese protocolo no les funciona porque las masas populares desbordan la posibilidad de cualquier represión. Pero luego, en los días en los que se trató esa ley ómnibus en el Congreso, hubo manifestaciones espontáneas un poco más pequeñas, y ahí sí la ministra se despachó con represiones realmente exorbitantes a la prensa. Incluso hubo un día en que hirieron a casi 30 periodistas de distintos medios. No hay mucho más que decir, sino dejar por sentado que lo que ocurrió en Argentina con la ley ómnibus es que Milei trató de meter gato por liebre. Con ese paquetazo pretendía no solamente desmontar el Estado y su institucionalidad, sino darle un golpe de Estado a la Constitución. Pretendía además tener un cheque en blanco. Se impuso la lógica y triunfó, por ahora, la democracia. Pusimos el punto en la I.